Este volumen de enseñanza fue recibido de los planos internos por Dion Fortune durante 1923 y 1924, de uno que es un maestro mayor, esto es, un ente humano evolucionado hasta un nivel altísimo, ahora desencarnado, pero que fue anteriormente en la vida terrenal un filósofo e instructor de fama mundial. ¿Te imaginas un libro que desde su primera página te haga cuestionar todo lo que se ha explicado sobre la existencia y el origen de la realidad? Eso es precisamente lo que pretende ser la doctrina cósmica de Dion Fortune. Y lo más impactante es que la autora, cuyo verdadero nombre era Violet Mary Firth, afirmaba recibir estas enseñanzas desde otros planos, mediante comunicaciones con maestros internos. Fortune, una destacada ocultista británica del siglo XX, pionera en vincular la psicología con el esoterismo y fundadora en 1924 de la Sociedad de la Luz Interior, describe un estado no manifestado previo a la creación, el que surge el primer impulso que pone en marcha enormes anillos de energía. Imagina dos fuerzas enfrentadas, una que da vida al cosmos y otra que lo empuja de vuelta al vacío exterior. Ella las llama anillo cosmos y anillo caos. Para mantener el orden, habla de un anillo no se pasa, como una muralla metafísica. También menciona la existencia de 7 planos de realidad, a través de los cuales las almas avanzan hasta alcanzar la unión con lo divino. En pocas palabras, es una cosmología tan amplia que te revoluciona las ideas de arriba a abajo. Pero sin duda lo que más engancha es cómo Fortune conecta estos conceptos con la evolución de la conciencia. Para ella lo que llamamos bien y mal no son simplemente opuestos morales, sino fuerzas cósmicas necesarias para que el universo funcione. Esa mezcla de misticismo y lógica, bastante adelantada a su época, es la razón de que la doctrina cósmica se considere un clásico fundamental del ocultismo del siglo XX, descrito incluso como la obra de filosofía oculta más importante de su tiempo. Ahora bien, este libro es denso, abstracto y complicado. Leerlo entero para un vídeo llevaría horas. Así que en lugar de inundarte con toda esa información de golpe, prefiero compartir algunos extractos muy reveladores. Por sí solos ya dan una idea de lo que Fortune pretendía transmitir desde ese supuesto contacto con otras dimensiones internas. Si después de escuchar te quedas con ganas de más, dímelo en los comentarios y podemos adentrarnos capítulo a capítulo. Lo que vas a oír ahora es algo muy distinto a lo habitual. Vamos allá con los fragmentos de la doctrina cósmica. Comenzamos. Este volumen de enseñanza fue recibido de los planos internos por Dion Fortune durante 1923 y 1924, de uno que es un maestro mayor, esto es, un ente humano evolucionado hasta un nivel altísimo, ahora desencarnado, pero que fue anteriormente en la vida terrenal un filósofo e instructor de fama mundial. El objeto de las enseñanzas es el de inducir en el estudiante una comprensión más profunda de la ley cósmica y expandir la conciencia de modo que pueda elevar el pensamiento a la fuente de donde éste surge. Cada uno debería usar su imaginación e intuición al leerlo, pues no es un simple establecimiento de la solución de un teorema elementario, sino un intento por transmitir ideas muy abstractas en forma concreta y razonable. Está destinado a entrenar la mente más que a informarla, y no será entendido a la primera lectura, ni siquiera con una docena o un centenar de lecturas. Más bien es una fuente de estudio y meditación para toda una vida. Los maestros, tal como los concebís, son todos imaginación. Advertid bien que no dije que los maestros fueran imaginación. Dije, los maestros tal como los concebís. Lo que somos, no podéis realizarlo, y es pérdida de tiempo tratar de hacerlo. Pero podéis imaginarnos en un plano astral y podremos contactaros a través de vuestra imaginación.
y aunque vuestra imaginación mental no sea real, los resultados de ella serán reales. El conocimiento solo puede consistir de lo que está presente en la mente. Lo que no entra en la mente no puede ser conocido. Por consiguiente, solo podéis conocer aquello para lo cual disponéis de sentidos que os lo interpreten. Lo inmanifestado es pura existencia. No podemos decir de ello que no sea. Aunque no esté manifiesto, es. Ello es la fuente de donde todo surge. Ello es la única realidad. Solo ello es substancia. Solo ello es estable. Todo lo demás es una apariencia y un devenir. De este inmanifestado solo podemos decir ello es. Ello es el verbo ser vuelto sobre sí mismo. Ello es un estado de puro ser, sin cualidades y sin historia. Todo lo que podemos decir de ello es que no es cosa alguna que conozcamos, pues si conocemos algo, debe estar en manifestación para que lo conozcamos, y si está en manifestación significa que no es inmanifestado. Lo inmanifestado es la gran negación. Al mismo tiempo, ello es la potencia infinita que no ha acontecido. Lo inmanifestado es la única unidad. La manifestación comienza cuando acontece la dualidad. La dualidad primaria es espacio y movimiento. La primera manifestación fue una corriente en el espacio. La metáfora que debo usar puede no transmitir nada a vuestra mente. Todo lo que puedo decir es que el espacio estaba moviéndose. Encontraréis que estas palabras son el indicio de mucho. Cuando el espacio se mueve hay dos fuerzas en acción. A. La fuerza que lo hace moverse, que es deseo del espacio por el impulso. B. La fuerza que hasta ahora ha hecho que no se mueva, que es el deseo del espacio por la inercia. Estos dos factores están presentes en toda moción, pero siendo más fuerte el deseo por el movimiento, supera al deseo por la inercia, y el deseo por la inercia continúa como un freno sobre el movimiento. Por consiguiente, el movimiento es ligeramente frenado. Es por esto que no hay tal cosa como una línea recta en el cosmos. Todo movimiento, por lo tanto, tiene una ligera curva en su proyección. Por consiguiente, retoma finalmente al punto de donde comenzó y forma un anillo giratorio. El primer movimiento dio lugar a un movimiento secundario, de acuerdo con las leyes de la reacción, y el segundo movimiento, en oposición al primero, produjo la estabilidad. Es siempre función de la oposición producir la estabilidad. El mal, en este sentido, es sólo la oposición al ángulo de la corriente primaria. Es el giro secundario que surge como reacción al giro primario. El mal provee finitud y limitación, y por lo tanto concentra, y debe ser entendido adecuadamente, pues entonces sus fuerzas pueden ser usadas de modo apropiado como punto de apoyo. El mal debe concebirse esotéricamente como una limitación que permite elevar la presión, como un rechazo que permite alcanzar la concentración. Si no hubiera negación, si solo el libre flujo de la armonía perfecta, no habría concentración y por tanto no habría trabajo. No podéis obtener trabajo a partir del vapor que surge de una vasija abierta. Esta función del mal necesita ser entendida cuidadosamente. Vuestro trampolín siempre lo conseguiréis del mal. Todo avance a un plano superior es una reacción al mal. Si no hubiera mal, no habría motivo de mejora y por lo tanto no habría crecimiento, no habría evolución. Podéis concebir el mal bajo dos aspectos. A. Aquello que os permite encerrar las fuerzas del bien por oposición y asegurar así la estabilidad. El mal os capacita para tener un asidero en el espacio. B. El mal, si se le permite funcionar sin oposición,
es el basurero de los dioses. Un grande ya dijo: no resistáis al mal. Cuando resistís al mal, encerráis el bien, encerráis la fuerza del bien, que es la que mantiene inerte al mal. Nunca oponeros al mal que pretendéis destruir. Haced un vacío a su alrededor. Impedid que la oposición lo toque. Entonces, no teniendo oposición, es libre de seguir las leyes de su propia naturaleza. Por lo tanto, el mal, cuando nada se le opone, se resuelve por él mismo en el material bruto y diferenciado de la existencia, la primera forma de manifestación. Cesa de estar organizado, cesa de tener cualidades, empieza de nuevo en el comienzo, transmutado en bien a través de la neutralidad. Estáis ahora en posición de saber por qué el misterio del mal es el secreto de los iniciados, porque cuando entendéis el mal es enormemente útil. Cada fase de evolución engendra un sistema organizado de fuerzas. Estas fuerzas reaccionan a todas las influencias que actúan sobre ellas y registran la reacción en los movimientos del espacio que está bajo su influencia. Son por tanto sentientes, porque reaccionan y registran a través de la experiencia, de tal modo que incluso los 3 anillos primarios son sintientes y capaces de desarrollo. Pero son tan vastos y tan simples, porque las influencias que actúan sobre ellos son tan pocas, que su individualidad, aunque excede el alcance de toda imaginación, es extremadamente primitiva. Y sin embargo es sobre este vasto y simple tipo está edificada vuestra individualidad. Y por lo tanto vosotros, pequeños cosmos que sois, tenéis vuestras afinidades con esos inconcebibles seres cósmicos y estáis influenciados por sus fases, desde el absoluto hasta el átomo de vuestra propia Tierra. Esto es lo que es en esencia la sabiduría secreta, porque estas influencias actúan sobre el no iniciado, pero el iniciado, por su conocimiento, trasciende su influencia y las usa para sus propios fines. Si sus fines fueran los de la evolución cósmica, crece y se desarrolla a través de todas sus fases hasta que alcanza esa condición estática, que es la compleción, y siguiendo las leyes de los grandes organismos de los que ahora es uno, da lugar él mismo a un sistema. Concebida ahora la experiencia de la existencia, tal como es aprehendida por la amaneciente consciencia de una gran entidad. La gran entidad tiene una consciencia, pero nada de lo que pueda ser consciente excepto ella misma. El cosmos, nótese esto, siendo enteramente habitual para esta entidad, forma el trasfondo condicionador de su consciencia, que es comparable a la subconsciencia humana del nivel automático. Tiene, pues, por las sensaciones de su propia naturaleza, un concepto de sí misma, del que se percata. Aquí, pues, hay una sensación nueva y se detiene sobre ella. Esta es la autoconsciencia de una gran entidad. Esto es la creación. Y Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Un universo es un concepto en la mente de una gran entidad. Es creado por la autocontemplación de una gran entidad. Al comienzo de una evolución, el logos está solo en esa esfera, que ha de convertirse posteriormente en su universo. Solo es consciente de sí mismo, pues no hay objeto alguno en existencia dentro de esa esfera del que pueda ser consciente. Se verá, por tanto, que el logos invierte el orden del concepto del psicólogo sobre la evolución de la consciencia, teniendo así primero consciencia cósmica, después autoconsciencia y finalmente consciencia objetiva. El logos, pues, se percata ahora de que ha sido proyectada una forma de pensamiento desde su consciencia dentro de su aura, pues bajo un aspecto, el universo puede concebirse como el aura de Dios. Esta consciencia de un objeto produce una reacción en la consciencia logoidal.
hay una adaptación sujeto-objeto, y esta adaptación produce una modificación correspondiente en el universo reflejado, que deviene capaz de una reacción objeto-sujeto. Así se establece una relación o reciprocidad entre el logos o gran entidad y esa imagen proyectada de la consciencia logoidal, que es el universo incipiente. La meta de la evolución es el desarrollo de una consciencia que pueda unirse con la consciencia logoidal y pasar de la fase de una existencia reflejada o proyectada, una existencia como fenómeno, a la de una existencia real, actual o noumenal en el estado cósmico. Esto solo puede conseguirse cuando el universo manifestado entero está perfectamente sintetizado. Esto representa la pralaya o noche de Dios. La teología esotérica difiere de la teología exotérica, que concibe a Dios como inmutable, mientras que la teología esotérica concibe a Dios como evolucionando él mismo y como sujeto a mutación. Toda acción y reacción que es regular deviene cíclica, de acuerdo con la ley de curvatura universal. La reacción cíclica hace una traza en el espacio y deviene así estereotipada. Por lo tanto, el universo manifestado es, en cualquier momento dado, una colección de moléculas y átomos mantenidos juntos por un armazón de trazas en el espacio. En otras palabras, las manifestaciones organizadas de la existencia una son simplemente una colección de reacciones estereotipadas de las que las trazas en el espacio forman el molde abstracto. La idea del molde abstracto es importante y debería tenerse en mente. Una comprensión de los planos es esencial para una comprensión de los problemas de la evolución y de la iniciación, que es simplemente evolución condensada. Las leyes del primer plano o físico son resueltas por medio de los 5 sentidos físicos que se relacionan con ese plano y os son bien conocidas bajo el nombre genérico de ciencia natural, aunque sea un extraño fruto de la epigénesis que el hombre considere uno de los planos de su existencia como natural y el resto como no naturales. Estas condiciones, por lo que concierne al mundo inanimado, han sido observadas bien y certeramente, y sometida a estas leyes, procederá a la vida con su evolución sobre el plano físico. Pero el pensamiento científico ha cometido un error al creer que estas leyes son todas las que hay, y este error ha viciado los últimos cientos de años de ciencia. Los antiguos eran más sabios, aunque no estaban tan bien informados. Ciertas escuelas de filosofía religiosa, sin embargo, cometen la equivocación opuesta y creen que la vida puede llevar a cabo su evolución sin tener en cuenta las leyes del plano físico. También esto es un error. La limitación es la primera ley de la manifestación y por lo tanto es la primera ley de poder. Esto no es apreciado suficientemente. Mucha gente cree que un poder espiritual es infinito, lo que está lejos de ser el caso. Para que el logos se manifieste, tiene que circunscribirse. A fin de traer energía a la manifestación, es necesario proveerla de una forma o vehículo. La forma es construida en la substancia del plano inmediatamente superior a aquel sobre el que se desea producir un efecto, y a través de este canal es dirigida la fuerza que se desea invocar. Invocar una fuerza sin dirigirla es dispersarla. Es solo por conocimiento y utilización de la ley de limitación que el poder puede ser conservado. A fin de conseguir una meta debéis delinear esa meta y limitaros a ella, rechazando todo lo que es irrelevante, y advertir este punto. El primer proceso en la invocación de poder es el rechazo de lo que es irrelevante. Este es otro nombre para la concentración. La ley de limitación significa la concentración de poder por el rechazo de lo que es irrelevante. Esto no es suficientemente comprendido.
La vida en sus muchas facetas no es simple en modo alguno. Está tejida en un vasto patrón que solo adeptos de los planos internos muy avanzados pueden comprender, y no hay patrón alguno que no esté en algún modo vinculado con todo el resto. Y hasta aquí este vistazo fugaz al texto, que según Dion Fortune fue canalizado desde planos internos. Hemos visto ideas sobre un absoluto y manifiesto, las corrientes primordiales del espacio y el choque entre las energías del cosmos y el caos. Si sientes que apenas hemos rascado la superficie o que cada párrafo encierra un universo de interpretaciones, no estás solo. ¿Quieres sumergirte en cada capítulo para ir comprendiendo poco a poco esta cosmología? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez termine creando una serie completa sobre la doctrina cósmica y sus enseñanzas. Gracias por ver, saber y sentido.